Bueno, entonces, todo el reinado de Carlos IV, en verdad nosotros vamos a contar muy poquito, ¿vale? Solo vamos a contar cómo va a estar condicionado por la Revolución Francesa y va a tener que gobernar reaccionando a esa Revolución Francesa. Entonces, vamos a diferenciar algunos periodos. El primer periodo, prevención, neutralidad. Prevención significa intentar evitar que esas ideas de la revolución, esas ideas revolucionarias lleguen a España. Prevención, ¿vale? Prevenir, mejor que curar, ¿no? Entonces, significa literalmente cerrar la frontera para que esas ideas de los revolucionarios no lleguen a España y no calen. Y luego neutralidad, ¿qué significa neutralidad? Pues no participar en ninguna guerra contra Francia de momento. Pensad que podría haber sido que España hubiera entrado en guerra con los revolucionarios para defender a Luis XVI, el rey francés. Podría haber sido, era su familia. En este momento el ministro era Florida Blanca. Florida Blanca era un ilustrado, ¿vale? Es como el último ilustrado que va a formar parte del poder. Y bueno, pues medidas que van a hacer para evitar que llegue esa propaganda, esas ideas de la revolución, inspeccionar los paquetes y las cartas que llegan de Francia. Poner en la frontera a una persona que lea todo lo que puede llegar, para si es una idea revolucionaria, que no entre. Prohibir los periódicos que publiquen noticias sobre Francia y luego suprimir toda la prensa. Prohibir estudiar en el extranjero sin permiso del rey. Rígido control sobre los extranjeros que residen en España. Revitalizar la Inquisición para reprimir frente a las nuevas ideas. Bueno, ya veis, contrario totalmente a las ideas de Carlos III, ¿no? Es un giro de 180 grados. Todas estas ideas, estas medidas no tenéis que saberlas, ¿eh? Con saberos alguna ya valdría. Luego, segundo periodo, ¿vale? 1792, Florida Blanca ya no es el ministro. A partir de 1792 empieza a aparecer como principal ministro Godoy. Y Godoy realmente es muy, muy importante, ¿vale? Es un ministro fundamental en la historia de España. Igual que Olivares, hemos hablado un montón de él, pues Godoy también fue muy importante. Bueno, Godoy era el favorito de la mujer, de la reina, de la mujer de Carlos IV. Él era guardia de corps. Guardia de corps significa guardia del Palacio Real. Es un militar que es como si fuera un poco el encargado de la seguridad del rey. Entonces, es una persona muy cercana a la familia real porque les tenía que defender. Y como era el favorito de la reina, pues la reina va a presionar constantemente a Carlos IV para que le dé más y más poder a Godoy. Bueno, las malas lenguas dicen que Godoy estaba liado con la reina, ¿vale? Y que por eso le defendía tantísimo. Bueno, Godoy tenía una personalidad bastante, ¿cómo decirlo? Altiva, ¿vale? Era un señor que... Esto es un retrato de Godoy, perdón, de Goya, es Goya representando a Godoy, y Goya es muy buen retratista porque representa muy bien la personalidad de las personas que pintan. Y bueno, pues yo creo que lo dice bastante, ¿no? Así como un chulo, bueno, pues es lo que era así Godoy, era una persona pues que era muy ambiciosa y que no le importaba hacer cosas que no estaban bien, corruptas, para ascender en el poder. Él va realmente a mandar en España solo, excepto 2 años durante el reinado de Carlos IV. Excepto, bueno, 2 o 3 años que son los que hubo una derrota y le llevó a perder el poder. Es como que perdió popularidad en ese momento, pero luego vuelve. Tenéis esta biografía de él en el libro, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. A ver, durante estos años en los que Godoy está siendo el ministro, es cuando la Revolución Francesa se está radicalizando, ¿vale? Es cuando ocurre esto de el Comité de Salvación Pública y Robespierre, que son los que se dedican a hacer la limpia ideológica, ¿vale? Eso es lo que estaba pasando en Francia cuando Godoy empieza a gobernar. Esa radicalización lleva a que la misma Francia declare la guerra a España, ¿vale? Hemos visto en el vídeo que hemos visto antes cómo Francia declara la guerra a Austria porque tienen claro en Francia que Austria les va a declarar la guerra a ellos. Entonces, antes de que me declares la guerra tú, te la declaro yo. Bueno, pues un poco lo mismo con España. ¿Por qué declaran la guerra a los revolucionarios? Bueno, pues porque ellos están en contra del absolutismo y tienen miedo de que España les declare la guerra e invada Francia para defender el absolutismo. Es como para defender la revolución frente a poderes absolutistas como España. Bueno, declara la guerra a España y bueno, pues España digamos que no estaba muy preparada para la guerra, entonces España básicamente va a ser derrotada, ¿vale? Entonces se ven obligados con Godoy a firmar una paz, 1795, paz de Basilea, que bueno, pues a España, digamos que
no le deja muy malas condiciones porque habían perdido ciertos territorios. Francia consiguió quitarle a España el País Vasco, por ejemplo, territorios del País Vasco. Con la paz de Basilea, España lo recupera a cambio de la paz, pero tiene que ceder a Francia la isla de Santo Domingo. Y ahora, Godoy, ¿qué consigue con esa paz de Basilea? Que no se ve bien aquí porque sale esto de aquí. Bueno, pues Godoy es un señor que sabía venderse muy, muy bien, muy, 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 muy bien, y en esta paz va a conseguir que le den un título, le crean un título que es Príncipe de la Paz, ¿vale? Porque él va a decir que ha sido él quien ha conseguido esa paz tan necesaria para España, que, bueno, pues España estaba perdiendo la guerra, entonces necesitan firmar esa paz. Bueno, ¿qué supone esa paz? La paz de Basilea, ¿qué supone? Por cierto, recordad que esto ya son temas, aquí ya son 50 líneas, aquí esto de los nombres de las paces y demás, los tratados, sí que deberíais de empezar a saberlos cuantos más mejor, ¿vale? Bueno, tras esta paz de Basilea, lo que supone es que España, digamos que vuelve al redil de Francia. Y España va a empezar a tener que volver a ser aliada de Francia. Cuando digo el redil, me refiero a que, bueno, ya sabéis, entendéis esa expresión, ¿no? Volver al redil. Si me decís que no, entiendo que sí. Vale, el redil se refiere a una valla que tienes para el ganado. Entonces, que te vuelva a meter en el redil es que te meten otra vez con el resto del ganado. Es como que te controlan. España va a tener que volver a ser aliada de Francia. Entonces, 1795 coincide con el momento en el que Napoleón, que es este señor de aquí, que por cierto aquí en este cuadro nos lo están vendiendo muy bien, ¿vale? Su aspecto no era tan espectacular, digamos, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que en los retratos, pues siempre es una herramienta política, los retratos suelen dar una buena imagen de la persona. Bueno, 1795 es cuando Napoleón empieza a tener un papel preponderante en Francia. Entonces, en 1796 firma España y Francia Tratado de San Ildefonso. De verdad que este sí que hay que sabérselo, ¿vale? Tratado de San Ildefonso, que es casi, casi como un pacto de familia. Durante los pactos de familia, Francia y España habían sido aliadas porque gobernaban los Borbones en las dos coronas, en los dos reinos. Bueno, pues el Tratado de San Ildefonso supone una alianza, ya no con los Borbones, porque han matado a Luis XVI, ¿vale? Le han cortado la cabeza, pero sí con Francia, y la Francia en este caso revolucionaria. Colaboración, defensa mutua. Entonces, digamos que consigue Francia, que ha derrotado a España, consigue Francia que digamos que luche sus guerras. España se va a ver obligada a luchar las guerras de los revolucionarios franceses. Guerras como por ejemplo las de Napoleón. ¿Y quiénes son los mayores enemigos de Napoleón? Bueno, pues en el caso de España, los que se van a tener que enfrentar más son Portugal, que es la que está al lado, ¿no? ¿Y quién es el aliado de Portugal? Inglaterra, Reino Unido, ¿vale? Entonces Reino Unido y Portugal van a ser aquellas naciones a las que España se va a tener que enfrentar porque es aliada de Francia. ¿Entendido, no? Yo creo que esto queda más o menos claro. Bueno, las consecuencias de ese Tratado de San Ildefonso para España son muy malas, ¿vale? Muy malas. Porque España, por ejemplo, va a tener que luchar, se va a ver obligada a luchar en Trafalgar, que es una de las grandes batallas navales de la historia, ¿vale? Trafalgar, se va a ver obligada a luchar en ella y van a ser derrotados por los ingleses. Los ingleses van a derrotar en Trafalgar a la flota española y España, por tanto, va a perder todos sus navíos. ¿Y qué le pasa a España sin navíos? Pues que no puede defender América. España va a perder su flota por culpa de estar aliada y sometida a Francia y eso va a hacer que América no vaya a poder seguir siendo defendida por España. Y bueno, ya habéis visto con los epígrafes anteriores que Inglaterra tenía mucho interés en comerciar en América de forma irregular, ¿no? De forma ilegal. Si España no tiene ningún barco para poder evitar esto, pues imposible que haga nada. Entonces, eso va a hacer que el comercio americano se vea muy dañado. Pero bueno, muy, muy, muy dañado, ¿vale? Muy dañado. Bueno, continuando con esto, estamos yendo muy rápido porque esto todo es para ir a explicar al final la guerra de independencia, ¿vale? Aquí lo que nos interesa es llegar a por qué ocurre la guerra de independencia española. Bueno, ya queda claro que España está sometida a aliarse con Francia, la Francia de Napoleón, y en este contexto va a empezar a ocurrir bastantes problemillas dentro de la familia real española, ¿vale? Pero antes de que lleguemos a eso, en 1807 Godoy firma
un tratado con Francia, que es el Tratado de Fontainebleau, y este hay que sabérselo, pues sí, este también hay que sabérselo, ¿vale? De memoria, es obligatorio. En 1807, Godoy firma el Tratado de Fontainebleau con la Francia de Napoleón. Napoleón ya es emperador en esta época, ¿vale? Napoleón ya se ha nombrado a sí mismo emperador. Napoleón era brutalmente poderoso, ¿vale? No había sido derrotado militarmente. Estaba controlando Italia, controlando Alemania. Bueno, ¿y para qué sirve ese Tratado de Fontainebleau? ¿Qué es lo que acuerdan España y Francia? Bueno, pues acuerdan permitir a Francia que introduzca su ejército en España para invadir Portugal. Como Portugal es enemigo de Francia y de España, en el Tratado de Fontainebleau permiten a las tropas francesas introducirse en España para atacar Portugal. Pero la familia real española, Godoy y su gobierno, se empiezan a dar cuenta y les empieza a oler un poco mal que los franceses parece que no tienen mucho interés en llegar a Portugal y que se están empezando a posicionar en lugares estratégicos de la península ibérica y de España y empiezan a tener miedo de que el interés de Napoleón no era tanto atacar Portugal, sino atacar a la propia España. ¿Vale? Entonces es una trampa realmente. Tratado de Fontainebleau, firmado por Godoy, empieza ya a oler un poco mal, pero la idea era invadir Portugal. Ahora, Godoy, que era el que había firmado este tratado, estaba muy, muy interesado en firmarlo porque él se había asegurado que si el tratado funcionaba, él se iba a hacer nombrar príncipe. El tratado decía que si Portugal era exitosamente invadida por los franceses y españoles, iban a dividir Portugal en tres, ¿vale? Y una de esas tres partes, que es la de aquí abajo, la del Algarve, iba a ser para Godoy. Es decir, a Godoy iba a conseguir que le nombraran algo similar a rey. Fijaros qué nivel de ambición, ¿no? Godoy es capaz de firmar un tratado que en verdad era una trampa para España porque él quería que le nombraran príncipe de un territorio de Portugal, el Algarve. Entonces, Francia aprovecha este tratado para posicionar a todas sus tropas por España, iniciando sospechas de que quieren ocupar no solo Portugal, sino también España. Entonces, Godoy, que ya os he dicho, empieza a notar que esto pinta mal, decide que va a mover a la familia real española de su palacio, que estaban en Aranjuez, de su palacio se los va a llevar a Andalucía, porque quiere que estén protegidos, ¿vale? Considera que Andalucía va a ser más fácil de defender, entonces Godoy quiere llevarse a la familia real de Aranjuez, que es esta zona de Madrid, ya sabéis, la que está casi casi en Toledo, Aranjuez está ahí abajo. Bueno, pues se los quería llevar a Andalucía. Posiblemente porque los puertos para salir a América estaban en Andalucía también. Entonces, si había una invasión, la familia real española se iría a América. Y así no podrían tomarles, ¿no? Los franceses no podrían cogerles. Pero no va a conseguir Godoy su objetivo de llevárseles a Andalucía porque antes va a haber un motín, ¿vale? Un motín al estilo del motín de Esquilache, pues es el motín de Aranjuez. Y este motín le tenemos que explicar ahora. Bueno, ¿qué es ese motín de Aranjuez, ¿vale? Motín de Aranjuez 1807 en realidad está antecedido por otro antes. Fernando VII, que es este señor de aquí, de nuevo retratado por Goya, la cara nos lo dice todo, ya sabéis que Fernando VII es considerado por muchos el peor rey de la historia de España, para mí desde luego sí que lo es. Eh, pues Fernando VII era el hijo de Carlos IV y era un señor muy ambicioso, ¿vale? Era un joven muy, muy ambicioso. Y él había hecho un partido político a su favor. A ver, no un partido al estilo moderno, ¿vale? No es que se hubiera constituido como partido, ¿no? Pero él había hecho un grupo de personas que eran fieles a él. Y se llamaba el Partido Fernandino. Porque él quería conseguir el poder, ¿vale? Fernando VII, que no es el séptimo todavía porque no era rey, Fernando, el hijo, el heredero, quería tomar el poder. Y odiaban a Godoy, ¿vale? Odiaban a Godoy. Era su enemigo político. Godoy realmente era el que mandaba en España y Fernando se le quería quitar de en medio. Y quería mandar él. Bueno, Fernando VII nació en el Escorial. Ahí, bueno, me voy a callar, me voy a callar. Él ya antes de ese motín de Aranjuez, en 1807, hizo un complot aquí en el Escorial, mientras la familia estaba en el monasterio,
en el que se descubrió unas cartas en las que él decía que quería quitarse de en medio a su padre y ser rey él. Y le pillan, y entonces el padre, Carlos IV, le llama para que hable con él, y Fernando VII, como un niño pequeño, se pone a llorar, no, yo no quería. Bueno, el caso es que le terminan perdonando, pero ahí en ese complot del Escorial ya queda claro que él quería quitar de en medio a su padre y ser nombrado el rey. Ahora, en el motín de Aranjuez, que ocurre después de eso, inmediatamente después, es precisamente lo que va a ocurrir. El partido fernandino se encargó de, a través de la prensa, generar descontento en Aranjuez contra Godoy. De manera que lo que quieren es que estalle un incidente violento frente a Godoy y que la gente vaya al palacio donde vivía Godoy en Aranjuez para que le tomen prisionero. Y eso va a ocurrir, va a triunfar, ¿vale? Entonces van a asaltar el palacio de Godoy, la gente de Aranjuez que había sido espoleada por los partidarios de Fernando. Yo creo que queda claro, ¿no? Más o menos va quedando claro. Si no, puedo repetirlo, no cuesta nada. Bueno, entonces Fernando VII en Aranjuez va a tomar el poder asaltando, haciendo que la gente asalte el palacio de Godoy. El Carlos IV, el rey, se va a ver obligado a destituir a Godoy como su primer ministro. ¿Vale? Eso es un golpe de Estado. La gente, movida por Fernando VII, toma a Godoy, el rey tiene que quitar de en medio a Godoy, y Carlos IV es obligado a abdicar en su hijo. ¿Vale? Entonces el motín de Aranjuez triunfa y Carlos IV abdica en su hijo. De manera que en ese momento Fernando VII es nombrado rey. Entonces Carlos IV, que ya no es rey, porque ha abdicado en su hijo, le han obligado a abdicar, escribe a Napoleón y le dice, Napoleón, Napoleón, necesito ayuda, me han quitado, mi hijo me ha quitado de rey. Y Napoleón recibe la carta de que le pedía ayuda, Carlos IV pide ayuda a Napoleón porque su hijo le ha quitado el reino, y Napoleón decide que va a llamarles a los dos, a Francia, ¿vale? Y ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Bueno, aquí diríamos que empieza ya lo que es el conflicto bélico, ¿vale? Justo en esta situación. Napoleón ha llamado a Francia a Fernando VII y a Carlos IV, tiene a su ejército apostado en España, la gente piensa que Francia quiere invadir España, quiere tomar el poder de España. Aquí es cuando podemos empezar a decir que ocurre la guerra. Bueno, la guerra de independencia no es solo una guerra militar, ¿vale? No solo se enfrentan ejércitos como tal, sino que realmente es una guerra que tiene mucho de guerra de guerrillas. Va a haber una resistencia popular, digamos. Es la propia gente del pueblo la que va a tomar las armas para enfrentarse a las tropas francesas. Pero España, en verdad, durante la guerra de independencia, España va a tener aliados a Inglaterra y a Portugal, porque eran enemigos de Napoleón, ¿no? Entonces, de repente, España, que con Godoy era aliada de Napoleón, ahora va a ser enemiga de Napoleón, porque Napoleón ha invadido España. Mañana lo terminamos.